Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que hayan escogido los organizadores de este acto para proyectar esta grabación. En primer lugar, tengo que darles las gracias por la enorme gentileza que tienen ustedes al concederme un privilegio como el de que me dirija a esta reunión que me parece de extraordinaria importancia por los temas que está abordando. Es desde luego una muestra de consideración que yo les agradezco profundamente y que además se ve totalmente subrayada por el hecho de que comparezco ante ustedes a través de una grabación y en vez de estar en carne mortal, estoy en carne plasmática. De nuevo, se lo agradezco. Las dos preguntas que me plantearon para que abordara en el curso de esta exposición me parecen de enorme relevancia. La primera, y cito textualmente, era la de si es pertinente tener fe en la verdad y los absolutos de Dios en un mundo totalmente secularizado, y la segunda pregunta era si es pertinente secularizar la Iglesia para alcanzar a las personas. Tengo que decir que el hecho de que se planteen estas dos preguntas, insisto, dos preguntas que me parecen auténticamente relevantes, ya es muy significativo y dice mucho del momento en el que estamos viviendo. Por supuesto, si estas preguntas se las hubieran planteado a Jesús, bueno, verdaderamente estas cuestiones yo no sé si le hubieran causado estupor, pero en cualquier caso le hubiera parecido que no tenían ningún sentido. ¿Cómo iba a ser pertinente o no predicar que hay que tener fe en la verdad y en los absolutos de Dios cuando él mismo estaba llamando a la gente a cambiar de vida y a entrar en el reino de Dios sobre esa misma base? Hubieran sido dos preguntas que tampoco hubieran entendido sus primeros seguidores. Nadie se imagina a Pablo o a Pedro en medio del mundo romano, en medio del mundo helenístico, en medio del mundo judío, formulándose preguntas de carácter parecido. Pero estas preguntas hubieran sido también preguntas punto menos que absurdas en otros momentos de la historia. Si a Pedro Baldo, que decidió dejar todo lo que tenía, incluido su negocio de telas, y dedicarse a predicar el Evangelio por los pueblos, le hubieran preguntado si tenía sentido tener fe en la verdad y los absolutos de Dios, nos hubiera mirado absolutamente sorprendido. Si a los reformadores del siglo XV, Wycliffe o Hus, les hubieran preguntado si tenía sentido, cuando uno de ellos terminó incluso en la hoguera en vida y a otro lo acabaron quemando después de muerto, pues hubiera provocado una absoluta sorpresa. Y no digamos nada de los reformadores históricos. No me refiero solo a Lutero, a Zwinglio o a Calvino, sino a los primeros anabautistas, a gente como Conrad Grebel o como Menno Simons, en este caso, que llegó a tener 5.000 monedas de oro fijadas por el emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, precisamente para que lo capturaran y lo arrojaran a las llamas. Para todos ellos, estas preguntas hubieran sido motivo de confusión, motivo de sorpresa y motivo de estupefacción. Y sin embargo, quisiera decir que tienen mucha lógica en cuanto a su formulación actual y que desde luego es prácticamente obligatoria formulárselas en los momentos que vivimos, en momentos en los que hay que decidir si abrazamos el relativismo o si por el contrario rechazamos el relativismo. Permítanme que yendo por partes, como diría Jack el Destripador, yo conteste también las preguntas de manera separada. A la primera pregunta, la de si es pertinente tener fe en la verdad y los absolutos de Dios en un mundo totalmente secularizado, la respuesta es un rotundo sí. Es más, tendría que decir que no solamente es que sea pertinente, es que en realidad es obligatorio e ineludible. Y hay varias razones para ello. La primera de esas razones es el hecho de que, por definición, aquellos que se presentan como cristianos, que dicen ser cristianos, que incluso son cristianos, se rigen por un principio expresado varias veces en la Biblia, que es el de que buscamos agradar a Dios y no a los hombres. Lo que nosotros deseamos es que Dios se sienta agradado con la manera en que le obedecemos, en que encarnamos sus enseñanzas, en que verdaderamente seguimos su camino. Lo que puedan pensar los seres humanos es bastante secundario.
Pablo, precisamente escribiendo su primer escrito, la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 10, en ese inicio de ese diálogo, de esa diatriba con los Gálatas que se estaban apartando del Evangelio de gracia a través de la fe para seguir el Evangelio de la ley y las obras, en un momento determinado les dice lo siguiente, capítulo 1 y versículos 9 y 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta idea Pablo la repite en una circunstancia bastante distinta. Estaba en prisión precisamente cuando escribe a los Efesios, una carta además muy interesante, no solamente por sus desarrollos teológicos, sino porque posiblemente fue una carta circular. Es decir, se envió a Éfeso, pero con la idea de que esa carta pudiera circular en otras comunidades cristianas que eran conocidas de Pablo. Y precisamente al hablar de distintos temas de carácter eminentemente práctico, al final de la carta, en el capítulo 6, dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El principio de Pablo es un principio que deben encarnar todos los cristianos, que no está limitado al apóstol, al evangelista, al misionero. Es un principio que se supone que cubre todas las circunstancias de la vida humana y es un principio en el cual nuestras acciones vienen impulsadas por el deseo de agradar a Dios, por el deseo de agradar a Cristo, no por el deseo de ser populares. Y Pablo en ese sentido podía escribir a los Gálatas diciendo, hombre, yo sería muy popular si efectivamente admitiera la existencia de otro evangelio, un evangelio de ley y de obras, pero es que yo no me muevo para ser popular. Yo no me muevo para recibir la aceptación social. Yo no me muevo para que la gente tenga una buena consideración de mí. Yo no me muevo para estar alto en los ratings de aceptación de las masas. Yo actúo, me muevo, vivo mi existencia impulsado por la idea de agradar a Dios. De manera que la idea es bastante clara. No es que el cristiano esté buscando gresca, bronca, confrontación con el mundo, aunque todos sabemos que esto se produce, sino que por el contrario lo que hace es dirigir su vida de tal manera que en primer lugar intente complacer a Dios. Y eso hace que sea totalmente pertinente el afirmar la fe en la verdad y en los absolutos de Dios, aunque el mundo que nos rodea sea un mundo que no lo reciba de manera grata. Y por cierto, tengo que decir que el mundo actual puede ser distinto a inicios del siglo XXI, del mundo de Pablo o del mundo de Conrad Grebel. Pero fundamentalmente en todos los casos el mundo aborrece la luz, se resiste a la luz, intenta hacer oídos sordos a la luz y acaba odiando muchas veces a aquellos que arrojan luz simplemente porque no forman parte de su cosmovisión del mundo. De modo que la primera razón por la que es pertinente es que eso forma parte de la manera de conducta que nosotros tenemos que guardar en el mundo, del comportamiento que se espera de nosotros. Queremos agradar en primer lugar a Dios, nos importan muy poco las encuestas de popularidad que puedan hacer los hombres. La segunda razón es que el hecho de afirmar esa fe en Dios y los absolutos de Dios está, si me permiten ustedes la expresión, vinculada al ADN de aquellos que siguen a Cristo. Es algo absolutamente ineludible y de la misma manera que, por ejemplo, un león que nace sabe que en su ADN, quizá no lo sepa, pero es así, nosotros sí lo sabemos, en su ADN está que si es varón va a tener una hermosa melena y si por el contrario es una leona, lo que va a tener, pues por el contrario es un cráneo totalmente mondo.
De la misma manera, el ADN de los cristianos implica la afirmación de esa fe e implica la afirmación de esos valores y de esos absolutos. Les voy a pedir que me acompañen a un texto no por conocido menos relevante, yo diría que es uno de los textos que deberíamos de recordar prácticamente a diario, que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, en el capítulo 5 de Mateo se inicia uno de los 5 grandes discursos de Jesús que aparecen en este evangelio. Es un evangelio judío y Mateo, el evangelista, decide, en un paralelo extraordinariamente bien trazado, que aparezcan 5 discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de la ley, de la Torá, que recibió Moisés en el Sinaí. Y en el curso de lo que son esos 5 discursos, el primero es el Sermón del Monte. Jesús emplea los primeros versículos de ese capítulo 5 en describir cómo son sus discípulos. Los discípulos de Jesús, por definición, son bienaventurados, son dichosos, son felices. Y lo son porque muchos de sus conductas se comportan de manera radicalmente diferente al mundo. El mundo puede buscar prevalecer por la violencia, pero ellos son aquellos que practican la paz. El mundo puede estar formado por gente que solo busca el jolgorio y la diversión. Los discípulos de Jesús, sin embargo, son dichosos porque contemplando el mundo no pueden evitar llorar, pero Dios les va a enjugar esas lágrimas. El mundo puede ser un mundo absolutamente despiadado. Pero por el contrario, los discípulos de Jesús son dichosos, son felices, son bienaventurados porque son misericordiosos y recibirán misericordia. Incluso el mundo se puede complacer en calumniar, en difundir informaciones falsas, en atacar a los seguidores de Jesús, porque en realidad lo que le duele es que sigan a Jesús. Y como dice Jesús, eso sin embargo los convierte en felices, en dichosos, en bienaventurados. Y después de que Jesús ha descrito esa suma de bienaventuranzas, de razones de dicha, de razones de felicidad, da una definición sencilla, pero al mismo tiempo muy poderosa, de quiénes son sus seguidores. Y dice así en el versículo 13, en primer lugar, del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado afuera y hollada por los hombres. Y añade, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las dos afirmaciones de Jesús son enormemente interesantes y explican por qué es pertinente tener fe en Dios y en los absolutos de su enseñanza. La primera es que aquellos que siguen a Cristo son la sal de la tierra. No son una sal más, son la sal de la tierra. Y esto se dice además en un contexto en que la sal no era un elemento fundamentalmente de condimentación de los alimentos para darle gusto y sabor a la comida, sino que la sal era un elemento de conservación de los alimentos. Personajes compatriotas míos hace siglos llegaron a las costas americanas precisamente porque la carne que llevaban, el pescado que llevaban, estaba totalmente impregnado de sal, y al ser carne salada, al ser pescado salado, no se había corrompido en el curso de la travesía, sino que se había conservado y se podía consumir como alimento. Y Jesús dice, el problema del mundo en el que vais a vivir, en el que ya estáis viviendo, es que es un mundo en un proceso natural de corrupción. La cosmovisión que tiene ese mundo, la conducta que tiene ese mundo, los ideales que sigue ese mundo, las ideologías que marcan el comportamiento de la gente de ese mundo, llevan a las sociedades a su corrupción. A un proceso que a veces es más acelerado y a veces, por el contrario, es más dilatado, pero que llevan a la corrupción de la sociedad. Y cualquiera que estudie la historia puede ver esos ciclos de las distintas sociedades. Y Jesús dice, bueno, tened una cosa en cuenta. Si una sociedad finalmente no se corrompe de manera total,
Si una sociedad no se pudre por absoluto, es porque hay la sal del mundo y esa sal sois vosotros. Vosotros tenéis que conservar en esa sociedad todo lo que hay de bueno, de tal manera que esa sociedad al final no acabe siendo una mezcla putrefacta absolutamente insoportable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Naturalmente, en ese proceso en el que la sociedad tiende a su corrupción y se va corrompiendo, y los discípulos de Jesús son la sal que evita la corrupción, podéis sentir una tentación, y es la de no salar, es la de quedaros dentro del salero, es la de no enfrentarse, no integrarse, no penetrar esa sociedad para evitar su corrupción y su pudrimiento final. Si hacéis esto, estáis cayendo en un enorme error, pero además las consecuencias van a caer sobre vosotros. Y tengo que decir que he visto paralelos de esa situación a lo largo de mi vida. Cuando de pronto la sal decide que no sala, cuando de pronto la sal decide que no comunica una cosmovisión que impide que la sociedad se pudra, lo que sucede no es que la sal está pagando mediante su traición a la enseñanza de Jesús la tranquilidad. Lo único que sucede es que esa sal pierde sabor y en un momento determinado la sociedad en la que está, despreciándola profundamente, la arroja al suelo y la pisotea. Permítanme que les dé un ejemplo de lo que estoy diciendo. En el año 2005, el que entonces era presidente del gobierno en España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, decidió impulsar una serie de leyes de ideología de género. Amplió enormemente el aborto. Al mismo tiempo, empezó a enseñar la ideología de género desde los 3 años en las guarderías y, por supuesto, impulsó una ley de matrimonio homosexual y de adopción de niños por parejas homosexuales. Algunas personas levantamos la voz frente a lo que era un ataque contra los mismos cimientos de la sociedad y contra no pocos derechos humanos, como es, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo a sus principios morales. Pero en un porcentaje elevadísimo, los cristianos en España decidieron guardar silencio. Les atemorizaba la idea de que pensaran que eran gente reaccionaria y conservadora, no querían buscarse complicaciones, decidieron callarse. La sal, en vez de salar, decidió que iba a librarse de problemas. Y durante unos años pareció que efectivamente esa táctica funcionaba, pero al final la sal que renuncia a salar acaba siendo arrojada y la pisotea. En estos momentos, las últimas leyes de ideología de género en España ya han puesto en manos de los grupos de ideología de género poder perseguir de manera directa a pastores que, por ejemplo, se nieguen a casar a una pareja homosexual, que no quieran tener a un homosexual dentro de su iglesia o que incluso prediquen sobre algo tan nefasto como son los 2 primeros capítulos de la carta a los romanos. La sal decidió que no iba a salar. Lo único que ha conseguido es que, aparte de que no ha evitado el proceso de putrefacción moral de una sociedad, además esa sociedad la ha lanzado al suelo y puede empezar a pisotearla tranquilamente en cualquier momento. Y por supuesto ahora hay pastores y clérigos que se asustan y que dicen cómo hemos llegado hasta aquí, y en realidad eso hubiera sido muy fácil de ver si efectivamente desde un principio no hubieran renunciado a su tarea de ser sal. Lo mismo sucede en el caso de la luz. Fíjense que, en contra de lo que pueden pensar algunos, Jesús no dice que el cristianismo sea una luz más, que junto con la luz que pueden proporcionar los seguidores de Mahoma, o los seguidores de Confucio, o los seguidores de Lao Tse, o los seguidores de Joseph Smith o de cualquier otro, además los seguidores de Cristo son otra luz más. A lo mejor una luz un poquito más grande y más simpática, pero no dejan de ser una luz más. Lo que está afirmando Jesús es que la luz del mundo, la única luz, es precisamente aquella luz que reflejan los seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús pueden hacer 2 cosas.
Pueden colocar esa luz de tal manera que irradie su luminosidad y su calor a la sociedad en la que viven. O por el contrario, lo que pueden hacer es simplemente esconder la luz porque tienen miedo de que vayan a por ellos. E históricamente la historia del cristianismo se mueve entre esos dos polos. Jugarse incluso la vida para cumplir con la misión de ser la luz del mundo, o por el contrario, ocultar la luz, esconderla, incluso apagarla, para no crearse complicaciones. Se haga lo que se haga, lo cierto es que la misión de los cristianos, el ADN de los cristianos, habla de que son la sal y la luz. Y no se puede ser sal y luz si en un momento determinado no se considera pertinente tener fe en la verdad y en los absolutos de Dios en el mundo, por muy secularizada que pueda ser la sociedad en la que se predica ese mensaje. La tercera razón por la que es pertinente es el hecho de que los cristianos tienen una misión muy claramente definida por Jesús. Es más, cualquier otra actividad que lleven a cabo está subordinada a esa misión. Yo me atrevería a decir que tiene que ser una actividad instrumental para cumplir con esta misión. Esa misión, que convencionalmente recibe el nombre de Gran Comisión, aparece, por ejemplo, reflejada al final del Evangelio de Marcos con estas palabras. Dice así en Marcos, versículos del 14 en adelante. Finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La misión que Jesús encomienda a sus discípulos es una misión en la que efectivamente se establece quién tiene abierto el camino de salvación y quién lo tiene cerrado. ¿Quién se ve cómo se le abren las puertas y quién ve cómo esas puertas se cierran totalmente para impedir su paso? Y ese camino viene marcado por la predicación del Evangelio, de verdades que son absolutas, de manera absolutamente clara. El mensaje de salvación es un mensaje de buena nueva, no cabe la menor duda. El mismo término evangelio, euangelion, en griego, significa buena noticia, buen anuncio, buena nueva. Pero al mismo tiempo es un mensaje que tiene una cara impertinentemente antipática. Implica, por ejemplo, mostrar a un mundo autosatisfecho que está perdido. Implica decir a los sabios de este mundo que posiblemente son necios desde la perspectiva de Dios. Implica señalar que aquellos que se creen sanos intelectual y moralmente son enfermos que necesitan urgentemente al médico divino. Y la misma utilización de términos ya no solo como Dios o salvación, sino como perdición, condenación o pecado, implica entrar en un terreno desagradable para la mayoría de nuestra sociedad, que ha decidido que prácticamente el pecado no existe, salvo cuando ese pecado le afecta a alguien de manera muy directa. Pero esto forma parte también de la misión del cristianismo. En realidad, el cristianismo no tiene ninguna utilidad si no es el vehículo para que se realice siglo tras siglo hasta que Cristo vuelva la gran comisión. Y precisamente el mensaje es claro: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, aquellos que crean y se bauticen se salvarán, y por el contrario, los que no crean se perderán, se condenarán eternamente. Por supuesto, es pertinente el marcar, el señalar, el predicar, el afianzar, el confesar lo que es la fe en Dios y aquellos absolutos que derivan de la fe en Dios, porque si no, hemos dejado de ser la sal y la luz, no habremos cumplido con nuestra misión y de manera lamentable, buscando agradar a los hombres, habremos desagradado profundamente a Dios. La alternativa, por otro lado, a esta visión, que es el relativismo, es un desastre, y es un desastre no solo
para la sociedad, sino que también es un desastre para el cristianismo. Si el cristianismo pierde esas cualidades, es solo sal y sabor, sin sabor, perdón, que además lo único que puede hacer es esperar a ser pisoteada. Paso a la segunda cuestión. ¿Y es pertinente secularizar a la Iglesia para alcanzar a las personas? ¿Deberíamos adaptarnos a la sociedad en la que vivimos para supuestamente alcanzar a más gente? Hay que matizar muy bien la respuesta en este sentido. Primero, evidentemente, la predicación del Evangelio exige un acercamiento a la cultura en la que vivimos. Cuando Pablo escribe a aquellas personas a las que ha evangelizado, a las que ha enseñado y les dice que él se hace todo a todos y que sabe vivir como un gentil para los gentiles y como un judío para los judíos con la finalidad de ganar a algunos para Cristo, está marcando un modelo que tenemos que seguir y que tenemos que saber seguir. Pablo podía hablar a los judíos en la sinagoga, pero también a los paganos gentiles en el Areópago de Atenas, precisamente porque tenía claro que el mensaje del Evangelio era irrenunciable, que la fe en Dios no podía orillarse, que había que mantener absolutos como la idea de salvación, de perdición, de redención en Cristo, de justificación a través de la fe, y que por el contrario, la manera en que se acercaba a los distintos públicos, culturas, sociedades, podía variar. La manera, pero no el mensaje. En ese sentido, y esto me parece importante, los esfuerzos que yo he conocido para acercar el Evangelio a distintos contextos culturales, en muchas ocasiones son verdaderamente acercamientos encomiables. La gente que se ha convertido en un indígena de la Amazonía para poder compartir el Evangelio con un indígena de la Amazonía. Aquellas personas que han pasado a formar parte de culturas minoritarias en Extremo Oriente para poder comunicarles el Evangelio. Los que en un momento determinado decidieron que merecía la pena dejarse barba como varones, vestir como vestían sus vecinos e incluso colocar ejemplares de la Biblia en sus lenguas originales en el lugar de culto para que se sintieran cómodos aquellos musulmanes a los que predicaban el Evangelio. Y aquellos judíos que insistieron en que el cristianismo a fin de cuentas era la realización de todas las promesas a Israel para poder predicar a otros judíos de manera más cabal, sin duda han ido cumpliendo esta visión de Pablo. Lo importante es llegar con el Evangelio a la sociedad y en ese sentido la adaptación de las formas culturales siempre que no afecten ni un ápice al contenido del Evangelio no solo es correcto, sino que es deseable. Pero al mismo tiempo tiene que haber una respuesta muy clara a los problemas de nuestra cultura, aunque estemos totalmente insertados en una cultura argentina, norteamericana, mexicana, ecuatoriana, peruana, boliviana o, por supuesto, japonesa, china o india. Por ejemplo, Jesús era un judío de manera medular. Iba a la sinagoga, conocía magníficamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero en ningún momento se le ocurrió caer en un mensaje nacionalista que exculpara al pueblo de Israel de haberse apartado de Dios. Por el contrario, podía señalar que sus compatriotas eran como ovejas sin pastor, por supuesto expuestos a que cualquier lobo llegara y los devorara. Por supuesto, podía anunciar que el templo iba a desaparecer, aunque fuera la gran joya de la que se sentían orgullosos los judíos que vivían en Tierra Santa y que vivían en la diáspora. Por supuesto, podía anunciar el final de esa casta sacerdotal y, por supuesto, podía anunciar la destrucción de Jerusalén, aunque su corazón se destrozara cuando lo decía. Jesús no adaptó de una manera nacionalista o complaciente para sus contemporáneos el mensaje, porque el mensaje era que estaban perdidos, que estaban enfermos espiritualmente, que no podían obtener la salvación por sus propios méritos y por lo tanto el modelo no era un fariseo totalmente hinchado de su propia autojusticia, sino aquel pobre publicano que se inclinaba ante Dios y que reconocía que era un simple pecador y sin que Dios le fuera propicio no tenía ninguna esperanza.
Fue el caso, por supuesto, de Pablo. Y en este sentido, el mensaje de Pablo es un ejemplo de cómo uno puede adaptar la misma predicación a sociedades totalmente distintas. Incluso, y no quisiera molestar a aquellas personas que tienen determinadas ideas sobre escatología, es el caso incluso de la predicación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Cualquiera que conozca lo que es la historia en esos momentos, en el siglo I antes de Cristo, de esas ciudades que aparecen, las 7 iglesias, las 7 ciudades del Apocalipsis, sabe a la perfección cómo hay una adaptación muy clara, pero verdaderamente muy clara, del mensaje del Evangelio a esas iglesias. Cómo efectivamente el autor de Apocalipsis está anunciando algo de enorme relevancia a todas y cada una de esas ciudades. En ese sentido, ese es un ejemplo que tendríamos que mantener, saber adaptarnos a la sociedad en la que vivimos y al mismo tiempo mantener la esencia de la fe en el Evangelio y de los valores predicados por nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, esa idea de que el mensaje es el mismo y que hay que mantenerlo con firmeza, se enfrenta hoy con preguntas como las que efectivamente me han hecho ustedes y que tengo que reconocer que son absolutamente pertinentes como preguntas. Creo que son preguntas muy sabias, muy razonables y muy necesarias. ¿Qué hacemos ante una tesitura de ese tipo? Pues lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar adecuadamente el momento en el que estamos viviendo. Posiblemente uno de los aspectos más antipáticos para sus contemporáneos con los que tuvo que enfrentarse el profeta Jeremías era que su mensaje era contracultural. Jeremías amaba profundamente al pueblo judío. Creía en las instituciones que Dios había dado. Respetaba e intentaba cumplir la Torá recibida por Moisés, pero precisamente cuando contemplaba la realidad de la sociedad en la que estaba, el diagnóstico era absolutamente pesimista. Y quedaba resumido en una frase que aparece, por ejemplo, en Jeremías capítulo 6 y versículo 14, donde refiriéndose a las autoridades civiles y religiosas de Judá dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y continúa de una manera tremenda. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El mensaje de Jeremías era un mensaje que nosotros tendríamos que saber copiar hoy. Tendríamos que saber plantarnos, observar la sociedad en la que estamos, emitir el diagnóstico correcto desde la perspectiva y la visión de Dios e incluso decir: hay predicadores que están hablando de paz y de prosperidad y de bendiciones sin cuento, pero lo único que están haciendo es engañando en un momento determinado a la sociedad para la que tendrían que ser sal y luz. Y esas visiones teológicas bautizan y santifican la codicia, el nacionalismo más fanático y más intransigente u otro tipo de pecados. El primer aspecto que nosotros tenemos que tener claro es el diagnóstico de la sociedad en la que vivimos, los males que tiene esa sociedad y, por supuesto, cómo vamos a enfocar la luz del Evangelio sobre esa sociedad. En segundo lugar, y este me parece que es un aspecto que hay que tener muy claro, tenemos que ofrecer remedios reales. Y cuando hablo de remedios reales, estoy diciendo que no hay otra esperanza para una sociedad aparte de Jesucristo. Y en este sentido tenemos que ser muy claros. No se trata solo de señalar el mal. Ante una amenaza, por ejemplo, como la que significa la ideología de género para una sociedad, es muy fácil señalar todas las perversiones de la ideología de género, sus absurdos, sus estupideces, etcétera, etcétera. Pero no se trata solo de señalar el mal.
sino de apuntar al bien. Demostrar que tenemos un desafío que es vivir una vida radicalmente nueva que arranca del hecho en el que una persona se vuelve hacia Dios y empieza a seguir los pasos del Divino Maestro. Nosotros tenemos que ofrecer remedios reales. Y cuando esos remedios reales son sustituidos por otro tipo de actividad, que puede ser enormemente interesante, pero que no va a la raíz, realmente estamos plantando un conjunto de plantas que se van a agostar y a marchitar muy pronto. Nuestro mensaje es diagnosticar cómo está nuestra sociedad, tomar el pulso a nuestra sociedad y al mismo tiempo apuntar al único que puede curar sus males. En tercer lugar, y esto me parece enormemente importante, tenemos que asumir el desafío de transformar las sociedades en las que vivimos. La expansión del Evangelio en Hispanoamérica en las últimas décadas ha sido desde muchos puntos de vista espectacular. El crecimiento de las iglesias evangélicas, la expansión de sus misiones, los sectores de la sociedad a los que se han alcanzado eran absolutamente impensables hace 50 o 40 años, en algunos casos hasta menos tiempo. Pero eso no es nada más que el inicio. Eso no son nada más que los primeros capítulos. Eso no pasa de ser los primeros pasos. Nuestra meta, efectivamente, es lograr que la sociedad pueda conocer a Cristo y de esa manera transformarse. He abordado algunos de estos aspectos, por ejemplo, en mi libro La herencia del cristianismo y sobre todo el legado de la Reforma, de manera que no voy a incidir demasiado en ellos, no les voy a tomar mucho tiempo porque no quiero abusar de su paciencia. Pero nuestras sociedades crecidas en un contexto hispano-católico, y da lo mismo que esa sociedad sea Argentina, Perú, Paraguay, Chile, España, Italia, Portugal, con todas las diferencias que pueda haber entre naciones, existe todo un armazón espiritual común. Es una sociedad que todavía sigue considerando que la mentira y el hurto son pecados veniales y que, por lo tanto, constituye un auténtico caldo de cultivo para esa corrupción que existe de manera ineludible en nuestras sociedades. Nosotros tenemos la misión de transformar la sociedad para que la mentira y el hurto no sean considerados pecados veniales y no se abran esas dos grandes puertas a la corrupción. Nuestras sociedades son sociedades que dentro de esa visión hispano-católica siguen considerando que el trabajo es un castigo de Dios y que no se han dado cuenta jamás de que antes de la caída Dios había encomendado a Adán que trabajara en el huerto del Edén. Tenemos que recuperar y difundir en nuestras sociedades el concepto bíblico del trabajo. Tenemos que hacer también extensible eso en el plano de la educación y es lamentable cuando hay gente que desprecia la educación, porque la educación es uno de los elementos más claros para transformar de manera negativa, pero también positiva, una sociedad. Y por supuesto tenemos que recuperar también valores bíblicos como el del respeto por la ley o el de la limitación de poderes. Insisto, no voy a extenderme más en estos temas, se pueden abordar de manera prácticamente demográfica, pero nosotros tenemos que diagnosticar adecuadamente dónde están nuestras sociedades desde una perspectiva espiritual. No hay manera de entender la política, la economía, la sociedad de una nación si no se comprende cuál es su estado espiritual. Tenemos que ofrecer ese único remedio real que es Jesús, que cambia las vidas, y tenemos que ambicionar, coordinar esfuerzos para transformar nuestras sociedades. Solo de esa manera conseguiremos romper el círculo vicioso de la historia de Hispanoamérica y de la historia del sur de Europa, si me permiten ustedes ampliar la cuestión. Y ese es verdaderamente nuestro desafío de cara al futuro. El desafío de transformar la sociedad, de ayudar a remediar los males que la aquejan, de transmitir el Evangelio. Solo de esa manera habremos predicado cabalmente el Evangelio de salvación, solo de esa manera habremos sido fieles a nuestro ADN de ser la sal y la luz del mundo y solo de esa manera agradaremos a Dios, aunque no agrademos en la misma escala a los hombres.
Espero en estos breves minutos que he estado con ustedes haber podido responder a esas dos preguntas, insisto, pertinentes, oportunas y necesarias que ustedes me plantearon. ¿Por qué es pertinente tener fe en la verdad y en los absolutos de Dios en un mundo cada vez más secularizado? Y porque desde luego no es pertinente secularizar la Iglesia, aguar su mensaje, diluir su papel de sal y luz simplemente porque se quiere alcanzar a más personas. Al final, aquellos que fueron llamados por Jesús siempre tuvieron que dejar algo atrás. A veces fue la mesa en la que se cobraba tributos, a veces fue una empresa familiar que se dedicaba a pescar, a veces fueron otro tipo de ocupaciones, incluso aunque uno fuera un rabino que se había educado a los pies de Gamaliel. Pero lo que es obvio es que todos aquellos que tuvieron que dejar algo atrás para emprender una nueva vida siguiendo a Jesús, encontraron mucho más en esta existencia y aquellos que ya están con el Señor han recibido la corona de la vida. Eso deseo para ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia, por su gentileza, por su amabilidad. Que Dios los bendiga.